El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentan Halcones al Aire. Estamos una vez más aquí en Halcones al Aire. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de recibir aquí en cabina a Aracú Romero Valdés. Ella es licenciada en Psicología Clínica Humanista y maestra en Sexualidad y Equidad de Género con una especialidad en Sexualidad Educativa. En su experiencia profesional se ha dedicado a la impartición de cursos y talleres en temas de sexualidad y equidad de género, comunicación efectiva y temas de violencia en el estado de Aguascalientes, tanto en el sector público como privado. Te reitero el gusto que me da tenerte aquí en cabina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Perita, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y emocionada de que me hayas invitado a este programa y a este tu espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por darte el tiempo, justamente para hablar acerca de temas que tienen que ver, en esta ocasión, Aracú nos está visitando desde el estado de Aguascalientes para brindarnos aquí en el tecnológico al personal, hablándonos de temas que tienen que ver justamente con los antes mencionados, sobre todo con los que tienen que ver con la prevención de la violencia y bueno, justamente a ese tema es al que me quiero abocar principalmente y cómo es que la violencia sistémica nos afecta en todos los ámbitos en los que nos encontramos, personal, profesional, y cómo esto ha de alguna manera puesto en un lugar poco favorecido nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, cómo esto nos afecta de forma interpersonal y por qué es importante visibilizarlo, ¿no? Porque a final de cuentas, como nos comentabas en las capacitaciones, se refleja en la estadística de violencia contra las mujeres, en la estadística de violencia principalmente y por el volumen, pero de todo tipo, ¿no? Y entonces me gustaría que iniciáramos, pues que nos contaras un poco acerca y ponernos en contexto qué es la violencia sistémica y de ahí derivar todo lo demás. Claro que sí, Esperanza, con mucho gusto. Fíjate que efectivamente dentro de todos los contextos existe algún rasgo o algún tipo de violencia que es ejercida y por qué se vuelve en algún momento sistemática, ¿verdad? Porque se vuelve todo un sistema violento. Bueno, pues esto primero tiene que ver por el desconocimiento o conveniente desconocimiento de este tipo de conceptos o de este tipo de prácticas, al grado que en algunos ámbitos dicen, pero eso no es violencia. Entonces es por eso que se llega a normalizar. Entre eso y un contexto que sigue sosteniendo esa ignorancia en relación a este tema, más las resistencias personales que cada una y cada uno podemos tener, pues entonces llega un momento en que la misma sociedad, el mismo sistema, principalmente, las personas vuelven estos temas de prevención de violencia como perspectiva de género tabú. Y eso no pasa en todos los ámbitos y sectores. Bueno, pero en los que sí quiere decir que hay una violencia sistemática. Quiere decir que hay en la cabeza, imaginemos que hay un pueblito en las montañas, ¿no? Y ese pueblito tiene un gobernador o una gobernadora. Y ese gobernador o esa gobernadora, entonces no tienen este tipo ya de información actualizada en base a los tratados internacionales, a educación de la paz, etcétera. Y pues resulta que no les importa que haya explotación laboral infantil, por ejemplo. Bueno, ok. No, pues está bien que los niños trabajen, ¿no? Y llegan unos turistas a ese pueblito. Y entonces le dicen, oiga,
pero no está bien que los niños trabajen. Mire, están los derechos de los niños, está la UNESCO. Y él así de, no, tú no me vas a venir a decir lo que yo tenga que hacer con mi pueblito, ¿verdad? Y entonces notamos que esa reacción pues es a la defensiva. No está aceptando una información actualizada de qué y cómo se tratan los niños. Y entonces ese patrón, imagínate tú, si en ese pueblito hay esta explotación infantil, ¿qué otras cosas habrá que son violentas en ese pueblito que están invisibilizadas? Uh-huh. Entonces él explota, también se podría traducir en que explota a sus colaboradores, a sus empleados. Y entonces tal vez quiere decir que no tiene una relación muy buena, ¿no? Como tiene muy normalizada la violencia, también querría decir que entonces no tiene una relación muy funcional con su pareja. Y si esa cabeza no tiene conocimiento, no tiene conciencia del daño que está haciendo, entonces se vuelve una cascada, ¿sí? Y van replicando la escalera de la violencia y replicando los patrones de violencia, ¿sí? En su trabajo, supongamos que en el ayuntamiento, supongamos que al momento de cobrar impuestos, supongamos que si alguna persona va a levantar una denuncia, oye, me pegó, no, pues está bien, eres su esposa. Eres su esposa, tiene derecho a pegarte. Y entonces se vuelve todo un sistema el que sostiene esta violencia. La naturaliza, la invisibiliza. Y cuando alguien se atreve a querer señalar algún punto, pues es la persona que es señalada, juzgada, etiquetada como que loca persona, que rebelde, que grosera, qué le pasa, imprudente, impertinente, cómo se atreve a cuestionar todo un sistema que lleva siglos funcionando. Y fíjate, Esperanza, que sí, efectivamente, llevamos siglos en la historia de la humanidad en donde la violencia ha sido sistemática y en donde hay luchas que son invisibilizadas. Y no son luchas que llevan 1 año, 2 años, 10 años, ¿no? Son luchas que llevan siglos. Pero como no son convenientes para el sistema, pues entonces ¿eso qué? Eso está de moda. Eso no existe, ¿no? Les pegan porque las quieren, no sé, por ejemplo, en el caso de violencia hacia las mujeres. Entonces, pues son aplicados diferentes tipos de violencia, como los hemos mencionado a lo largo de estas capacitaciones. ¿Nos podrías decir rápidamente cuáles son? Por supuesto, los más connotados son 5, es violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Y existe otro que se llama violencia sistémica, que es en el cual específicamente es utilizado o explotado el recurso de las mujeres. Por ejemplo, un ejemplo de violencia sistémica es que hasta hace poco tiempo todavía, y en algunas ciudades sigue sucediendo, hay muchos espectaculares de mujeres semidesnudas en donde están acompañadas de hombres que están completamente vestidos. Es la explotación de esa imagen, ¿sí? La cosificación. La cosificación de los cuerpos, ella es un objeto, puedes hacer con ella lo que quieras, ¿sí? Y es todo un sistema el que lo sostiene. Y es bien visto que ver una imagen así, ¿no? Es completamente naturalizado que se vea la imagen de una mujer en el cual está, no sé, no es la palabra correcta, sino promoviendo una forma de cómo debería de verse una mujer. Así es, con estos estereotipos de tienes que estar delgada, tienes que ser perfecta, tienes que ser modosita, no te quejes, no se te ocurre quejarte, no se te ocurre confrontar a alguien porque entonces qué grosera eres, ¿no? Vuelvo a ese tema, es que hoy lo traigo muy presente, no sé por qué. Y no nada más se nota la explotación de los cuerpos en espectaculares. Se promueve la explotación del género femenino específicamente cuando la mayor cantidad de cuidadoras en el país son mujeres, ¿no? Cuando
La estadística dice que quien se hace cargo de los cuidados, ya sea de enfermos, de menores, incluso de parejas o de los niños, son mujeres, y esto suele ser mujeres mayores, ¿no? O sea, mujeres que se podría decir de alguna manera coloquial que ya cumplieron con su misión en la vida, que ya cuidaron a sus 8 hijos, que era lo que se usaba antes, que ya les dieron carrera, que aparte trabajaron, que aparte... y todavía tienen que seguir cuidando, que al tío enfermo, que al esposo, que a los nietos. O sea, es una explotación constante de los recursos que la mujer provee o aporta. Por ejemplo, el cuidado, no nada más, sino también esta cuestión económica. Pongamos un ejemplo concreto, sería las madres valientes, a las que malamente y con toda hazaña les llaman, bueno, la sociedad decidió llamarlas madres solteras. En realidad no son madres solteras, Esperanza. En realidad son madres valientes, autónomas, que decidieron hacerse cargo de sus hijos porque hay un papá ausente que no da pensión, por ejemplo. Porque hay un papá ausente que no ve por sus hijos. Entonces, no me gusta sinceramente ese término y me parece que hay muchos fundamentos para llamarles de otra manera porque hasta es despectivo, ¿no? Uh-huh. Volvemos a la violencia sistemática. Es que es mamá soltera. No, señores, no es mamá soltera. Es una mamá valiente, autónoma, que decidió agarrar el toro por los cuernos y mantener a sus hijos porque el papá es ausente. Como no dicen, el papá patán, ¿no? Uh-huh. O sea. Y parece que hubiera, bueno, sí lo hay, ¿no? Mucho avance en la materia, pero cuando llegamos al punto en que justamente cuestionamos el cómo hemos llamado por mucho tiempo a por ejemplo, mamá soltera o otro tipo de términos, nos damos cuenta que aún faltan muchas cosas que están inmersas dentro de los significados de los términos, las palabras, cómo las usamos, porque eso refuerza esa violencia, ¿no? Bueno, me parece a mí que lo hace porque a final de cuentas nombramos las cosas como siempre nos han dicho que deberían de ser y eso hace que reforcemos esa cultura, por así decirlo, de la violencia en todos sus ámbitos, en esta escalera que nos mencionas, ¿no? Así es, y me parece que eso se sigue sosteniendo por la naturalización de la violencia, por la normalización, ¿sí? Y mucho por negar nuestra historia de violencia. Regularmente les hago un ejercicio, tal vez te acuerdes, en donde les invito a cuestionarse qué tipo de violencia vivieron en su familia de origen y de qué manera repercute o identificas que estás repitiendo ese patrón en tu vida actual o con tu familia actual. Y entonces ha habido algunas personas que se molestan. A mí lo que me llama mucho la atención es que esas personas que se molestan regularmente son varones. Ese es un indicador importante de algo. Y entonces los varones dicen, no, pero es que eso no es violencia. A mí me enseñaron en mi casa que así era. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que lo que te enseñaron en tu casa no es violento. Y menos si traes una historia de varias generaciones en donde hay este patrón violento que se repite. Válgame la redundancia, ¿no? Justo nos hablaba también acerca del tema que tiene que ver con el trabajo que realizan las mujeres en el hogar, en el contexto en el que el sistema nos ha impuesto, ¿no? Como las cosas que debiéramos de hacer por ser mujeres y cómo esto implícitamente ha sido algo invisibilizado y que ha abonado a la violencia contra nosotras históricamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras acerca de este tema justamente que tiene que ver con los trabajos no remunerados y que a final de cuentas terminan siendo de beneficio para todo este sistema violento en el que nos encontramos inmersas, ¿no? Y que ha sido completamente desfavorecedor no en la actualidad, sino en muchas épocas de los tiempos, ¿no? De nosotros como humanidad. Así es.
Fíjate que sí, justo nos quedamos. Tu pregunta se me hace muy interesante y muy acertada en este sentido, porque pues un ejemplo de ello pues son los trabajos domésticos, ¿no? El trabajo doméstico no es remunerado y tampoco es valorado. ¿En qué sentido? Si hablamos de un sistema que es abusivo, si hablamos específicamente de violencia en contra de las mujeres, de violencia de género, entonces nos podemos dar cuenta, si realmente fuéramos objetivos, que hay millones de mujeres en el país que son explotadas dentro de sus mismas casas. Uh-huh. Te daba este ejemplo, por ejemplo, de las señoras grandes que, aparte, después de que ya cuidaron a sus hijos, a su esposo, trabajaron toda su vida, ahora trabajan en la casa, siguen haciendo su trabajo, pues el trabajo doméstico, y aparte cuidan a los nietos. Entonces yo les invito a tus radioescuchas que se pongan un poco a pensar en este ejercicio de introspección. ¿Quién es quien realmente se beneficia de esta labor doméstica no remunerada? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque al final van a decir, no, pues la hija, la que mal llaman madre soltera, ¿no? La madre, si quieren ofender, pues la madre soltera, ¿para qué tiene tantas bendiciones? Y ahí va la ingrata y se las deja a la mamá. Bueno, no es eso. Quien realmente falló, les invito otra vez a que se vayan más arriba, fue esta pareja que la dejó y que no quiso aportar su obligación económica como padre, ¿sí? ¿Y quién más se beneficia de ese trabajo? Pues el jefe de la señora que mantiene a sus hijas. ¿Por qué? Porque en la estadística dice, la brecha de género dice, que los sueldos para las mujeres son menores. Y hay un prejuicio importantísimo en esto. Las mujeres ganan menos porque una vez en una entrevista con un dueño de una maquiladora, yo le pregunté ¿por qué le pagas, por qué tienes puras mujeres trabajando? ¿Por qué les pagas 20 pesos? ¿Por qué les pagas tan poquito? ¿Por qué les pagas 20 pesos la hora? ¿Y por qué las tienes aquí de 12 a 14 horas? Entonces me dijo, porque lo van a aceptar, porque lo necesitan. Y aparte, ¿para qué quieres que les pague más? Si se la pasan pidiéndome permiso para ir a los festivales de sus hijos o al seguro. Se la viven en el seguro. Se me hizo tan brutal su respuesta que bueno, eso terminó en una charla pacífica, ¿no? Después. Lo que quiero señalar de este punto es que yo después, platicando con él, le dije, en buena onda, las estás culpando por ser mujeres, por ser mamás, por decidir tener a sus hijos. Entonces me estás diciendo que es su culpa. Es su culpa que les pagues menos. ¿No crees que es algo muy abusivo de tu parte? Es abusar de esa condición de vulnerabilidad en la cual están estas mujeres valientes solas. Y no me voy tan lejos, Esperancita. Fíjate que el 8M surge a raíz justo de esta lucha. Esta lucha surge de un ejemplo igual. Hace 2 siglos, en Nueva York, había una fábrica de ropa que todavía está vigente, que se llama Cotton, ¿no? Es de algodón. Y entonces Nuria Varela, en el libro de Feminismo para Principiantes, nos hace una narrativa de esta historia, del por qué el color violeta y el color morado es el que representa la lucha de los derechos para las mujeres, de este movimiento político llamado feminismo. Y entonces Nuria Varela menciona que en esta fábrica de ropa, las mujeres eran explotadas y tenían que llevarse a sus hijas y a sus hijos chiquitos ahí a la fábrica para poder trabajar, porque nadie más los cuidaba. Todas las mujeres en ese siglo trabajaban, todas. Uh-huh. No había esta opción de quedarte en la casa, no. Estaba que entre las guerras mundiales, que entre las recesiones económicas, pues tenían que trabajar. Y entonces nos cuenta la historia de que estas mujeres estaban trabajando ahí y estaban intentando hacer un sindicato para exigir condiciones laborales dignas, por lo menos horario fijo de salida, que no las violaran allá adentro, porque como el patrón a quien elegía,
abusaba sexualmente de ellas, más sueldo, porque eran explotadas. Y entonces el dueño se enoja mucho porque ellas deciden empezar a organizarse y a levantar la voz, las encierra y le prende fuego a la fábrica. Y entonces el humo que sale de esta fábrica es morado. Se dice que es porque las telas que estaban tiñendo eran de ese color. Entonces todo tiene que ver con este sistema, ¿no? Con este sistema que fomenta de muchas maneras la violencia hacia las mujeres. En esta ocasión, Esperanza, este es el tema, ¿verdad? Y como les comentaba ayer, en este punto la mayoría de los hombres hacen caras, cruzan los brazos, hacen muecas y empiezan a gritar. Pero a las mujeres, a los hombres también nos matan. Y sí, efectivamente, si vemos la estadística, nos daremos cuenta que de hecho en este país matan más hombres que mujeres. La gran diferencia es que los hombres mueren a mano de otros hombres, por andar en narcotráfico, por riñas entre ellos mismos, por accidentes automovilísticos y regularmente por muchas imprudencias de no seguridad. ¿Sí? Y es por eso que surge el término de feminicidio. Porque es un término que implica más de 15 criterios y el concepto, parte de este concepto dice que es la expresión máxima de odio hacia una mujer. ¿Nos podrías mencionar algunos criterios? Sí, por supuesto. Uno es que, bueno, los voy a mencionar así varios. Regularmente el asesino es hombre. Bueno, las constantes es que es hombre, que era pareja o expareja, que deja su cuerpo expuesto, es decir, desnudo, o alguna parte de su cuerpo desnudo, en un lugar visible. Y esta es un rasgo sociópata, muy psicópata, en donde marca su territorio. Es como decir, mira, yo gané. ¿Sí? No pudiste conmigo, yo gané. Y otro de los más importantes y comunes es que obviamente era una relación bastante tormentosa, o lo que ahora los jóvenes llaman como tóxica, ¿no? Otra característica importante es que en ese ciclo de violencia la mujer ya llevaba tiempo, incluso llegó a avisar en redes sociales o a algún familiar o a su mejor amiga, incluso a los amigos del asesino, es que yo siento que un día me va a matar. Bueno, sin duda algo que no deja de causar escalofrío, ¿no? Escuchar todo esto del por qué es importante hablar de este tema. Como nos mencionabas ayer, lo que no se menciona no existe. Entonces, creo que es siempre un momento bueno el poder hablarlo, el poder manifestarlo y que se escuche, sí. Y yo te lo mencionaba también justamente en la capacitación, cuando te das cuenta, cuando uno de forma personal se da cuenta de cómo has contribuido en esa parte a la violencia, no es cómodo, no se siente bien. Pero creo que es prudente y es reconocerlo, ¿no? Porque a final de cuentas todos hemos crecido así, o sea, es imposible decir yo no o alguien más no, porque pues crecimos dentro de esta parte. Entonces, ahí pues ya casi para finalizar, me gustaría nada más que justo nos mencionaras alguna herramienta o algo en lo que pudiéramos a lo mejor mejorar nosotros o avanzar en este tema que tiene que ver con la violencia y que poco a poco, no digo que va a ser radical, porque si ha tardado tantos siglos en arraigarse, o sea, el desarraigarse, el desaprenderlo, pues va a llevar también tiempo, ¿no? Entonces, el poder
vivir desde otra manera o que la violencia no esté tan presente en nuestra vida cotidiana? Para empezar, yo creo que serviría mucho hacer conciencia de que todas y todos formamos parte de un sistema que es violento. Violento en nuestro trabajo, violento en las calles, violento desde nuestros mismos dirigentes, ¿verdad? La mayoría de las veces. Me parece que haciendo conciencia de lo que sí es violencia y después de eso tener el interés de educarnos por la paz, ayudaría mucho a prevenir situaciones de violencia en todos los ámbitos. Esto pasa con conciencia y tomando acciones. No pasa con una mente cerrada, con bloquear la información, con no aceptar una realidad. ¿Sí? Así no pasa, así no puede haber cambios. ¿Cómo sí puede haber? Con conciencia y tomando acciones. Y bueno, hay estudios que dicen que sí, en algún momento el mundo puede cambiar, pero que nos faltan unos cuantos años, ¿no? Casi 100. Tal vez no nos toque, pero estamos aquí. Tú eres parte de esto porque estás abriendo este foro para hablar de esto. A lo mejor también alguna herramienta, no sé, algún libro o algo que nos hablabas hace un momento de feminismo para principiantes, o a lo mejor otro también que pueda orientarnos en una manera fácil, o sea, yéndonos de lo fácil a lo complejo, ¿no? Que también pudiera ser útil. Claro este que camino. Sí. Les invito, por ejemplo, a que busquen a Chimamanda. Y Chimamanda tiene un cuento ilustrado con unos dibujos divinos que se llama Todos deberíamos de ser feministas. Y es un librito con unos dibujos preciosos, insisto, y son como 20 hojitas. El de feminismo para principiantes no está tan grande. Y, por ejemplo, hay unas ilustradoras maravillosas. Creo que se me olvidó si es Juliana Jovita Banana, son españolas. Otra se llama Lola Vendetta. Por ejemplo, Lola Vendetta es súper, o sea, que lucha mucho por los derechos de las mujeres. Viene muy seguido a México y tiene unos dibujos súper divertidos. Para empezar, ¿no? Para empezar, ya si de ahí se quieren ir más grande, les recomiendo a Betty Friedan con La mística de la feminidad, que es un compilado maravilloso y muy bien argumentado del por qué los roles de género son sumamente violentos para ambos géneros. Saliéndome un poco de esta parte de preguntarte de entrevistadora, sí, este sistema no solamente ha sido violento para nosotras, también para ellos. Y cómo la carga de tanta responsabilidad les ha hecho también no solamente verse con esa carga importante de responsabilidad, sino aparte todo lo que se desarrolla después, todo lo que se desencadena, todo lo que hay dentro de como enfermedades, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un tiempo importante para pues hacer conciencia, como bien dices tú, y pues trabajar en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nosotros mismos, en todas y todos. Yo agradezco, de verdad, te agradezco infinitamente el tiempo que te diste para hablar de este tema con nosotros. Esperamos en alguna otra ocasión que vengas, igual estás cordialmente invitada. Igual, si no es de forma presencial, a lo mejor a distancia. Y pues de nueva cuenta, te agradezco tu presencia el día de hoy aquí, y agradezco también el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la 99.1 de FM y la 1050 de AM, la radio de Sud California, la señal que nos une. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentaron Halcones al Aire.